Cuando alguien pide un medio de pago es porque detrás de eso hay un medio de financiamiento. Ese medio de pago es para financiar su operación y por eso a veces se debe presentar un medio de pago exagerado. Todo eso lo debe aprender a reconocer el broker. Aquel exportador que está acostumbrado a vender con regularidad no pide un medio de pago porque tiene caja con qué responder. Lo primero que se debe hacer es el análisis tanto al exportador como al importador. Al exportador lo primero que se hace es el Company Profile, que en Camex lo tenemos como un formulario en la nube, el cual contiene un test que permite evaluar al exportador y al importador para evaluar el riesgo si está listo para hacer la intermediación. En la unidad que trata sobre los contratos internacionales hay una carpeta de todo lo que tiene que ver con contrataciones. Allí están cargados todos los contratos. Eso está publicado en el aula de Camex. El contrato internacional permite evaluar si estamos o no protegidos. Antes de comenzar a hacer las llamadas, se debe hacer el contrato con el cliente. Tenemos que el proceso es el siguiente. Se consiguen los exportadores. Estos se encuentran en la base de datos de exportadores de Perú, por feria, por recomendaciones, etc. Luego se ubican y se le aplica el Company Profile para evaluar el riesgo y chequear si están listos. Si todo está bien, se le pide que firme el contrato. Luego de firmar el contrato es que se comienza a buscar los clientes. Luego vimos en el siguiente punto la verificación de riesgo comercial y financiero. Allí se debe evaluar comercialmente el riesgo financiero. Para esto se usan los informes. Se debe buscar en el mismo país para verificar el riesgo. Se deben buscar y usar todas las herramientas de riesgo y revisar en estas herramientas al cliente. Si tiene mucho riesgo como deuda, ha quedado mal en el tema financiero, se descarta, porque de lo contrario el broker sería irresponsable si le pasa al exportador un importador que represente un riesgo. Es responsabilidad del broker pasarle al exportador el Company Profile más la ficha de riesgo del cliente. Decirle, tengo un importador, este es su reporte financiero, su Company Profile y sus referencias comerciales. De igual modo, debe pasarle al importador el reporte de riesgo del exportador para su mayor confianza. Es decir, el broker le pasa al importador información completa del exportador con su reporte de riesgo y le pide información completa de su empresa, indicando que si no se la da, él la tiene que hacer, pero es mejor que la haga el empresario para que esto no le cueste dinero al broker. En el siguiente punto vimos la elaboración del listado de cliente por partida arancelaria. Ya hemos dicho que en ese punto se hace todo el barrido de todos los clientes potenciales que tenemos alrededor del mundo, usando la base de datos que tenemos como Alibaba, detallado por partida. Hay varias herramientas para hacerlo de la forma más adecuada. Aquí lo que se busca es encontrar al cliente, usando distintas fuentes de información y aprendiendo a aplicar la metodología de bola de nieve, que consiste en buscar referidos para crear nuestra propia base de datos. Al llamar a un comprador, ese comprador debe abrir la puerta dando referencia de otros compradores. Para eso hay que saber manejar la llamada, entrar en confianza con el comprador y preguntar a quién le vendes, a quién le compras, qué base de datos usas tú, qué referencias me puedes dar. Se recomienda hacerlo en la primera llamada, crear una buena impresión en la primera llamada, es decir, hacerse amigos de ellos, porque el trato es distinto, se debe buscar crear un buen vínculo con ellos. La siguiente lección es la inducción al marketing internacional. Allí se dan unas pautas. Tenemos lo que es el telemarketing, que es un proceso de venta por teléfono, que es diferente de la venta presencial, porque no se ven emociones o el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal dice mucho de la actitud del cliente. El lenguaje no verbal se canaliza en el subconsciente y dice si una persona cae bien o mal, si genera confianza o desconfianza, si está aburrido, cansado de escucharnos. Esto es importante en la comunicación, pero la venta por teléfono solo tiene el lenguaje verbal. Así que se debe estudiar el tono de la llamada, la fuerza o tono de voz, si es alta o baja. Una voz baja es débil y genera desconfianza. Se debe usar un tono de voz alto y seguro. Los ruidos, por ejemplo, cuando se hace una llamada es importante escuchar el entorno. Si escuchamos un bebé, una persona ocupada, nos hace saber si es buen o mal momento para llamar. Es bueno preguntar si están ocupados, si tienen unos minutos para atendernos, salvo que se note en la llamada que están interesados. Se debe evaluar el momento que la persona no esté en una reunión, conversando, hora de almuerzo, todo depende del país. También es importante la presentación, cómo nos vamos a presentar, qué imagen queremos proyectar, si queremos proyectar una imagen débil o una imagen fuerte. Cómo se proyecta el broker en la llamada